Al final, como de costumbre, pues vamos a tener un tiempo para que usted también haga sus comentarios. Hoy, mis amados, vamos entonces a conocer el llave. Es la llave para liberar el alma y para conocer el alma. O sea, conocer en el sentido de tener un ministerio, un llamamiento, de tener una misión, una comisión especial. Y en esto fue nuestro piso eso, de traer estos nombres a nosotros. Entonces, los nombres hebreos tienen un poder especial. Cada nombre hebreo tiene un poder especial. Viene una nueva generación. Esto debe ser muy importante porque a través de el nombre que usted ponga a sus hijos, a sus hijas, pues sencillamente o usted los va a atar o sencillamente va a traer bendición a través de su nombre. Va a traer bendición a través de su nombre. Los nombres de nuestros hijos deben ser el resultado de una colaboración entre nuestro esfuerzo, nuestra búsqueda, nuestra oración y el esfuerzo, nuestra búsqueda, nuestra oración y la respuesta del Eterno, para que en esta colaboración, en esta cooperación entre nuestro Padre y nosotros, pues podamos escoger los nombres adecuados. Podamos escoger los nombres adecuados. La palabra en hebreo para nombre es la palabra Shem. Shem. Y esta palabra tiene el mismo valor numérico que la palabra en hebreo para libro. El valor numérico es 340. O sea, el nombre es como un libro. El nombre es un libro abierto. Y es un libro que depende del nombre, tendrá menos o más capacidad. Los nombres, entonces, visto, cada nombre es un libro. Y por eso hay nombres que tienen un significado muy rico, así como hay otros nombres que prácticamente no significan absolutamente nada. Y cuando nosotros vemos la palabra, la Shem, que es nombre, y el valor numérico con la palabra Sefer, que es 340. Shem, el valor numérico de Shem es 340 y el valor numérico de Sefer es 340. ¿Qué han visto? No es 340. ¿Qué han visto nuestros hermanos con relación a esto? Que los nombres son un libro. Los nombres son un libro. Entonces, debemos escogernos un buen nombre, porque escogernos un buen nombre, porque el nombre cuenta nuestra historia, pasada, presente y especialmente nuestra vida futura en el camino del Eterno. Nuestro nombre va a contar nuestra historia de nuestro potencial espiritual, así como también la de nuestra misión en la vida. Y eso explica el fascinante Midrash que dice que cuando completemos nuestros años en esta tierra y una de las preguntas más poderosas que nos preguntarán es ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Recuerdan que esta fue la pregunta que el Malach le hizo también a nuestro padre Jacob. Y cuando él estaba ahí luchando con el Malach, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué respondió Jacob? Eso, Jacob. Jacob. Por eso es tan importante, mis hermanos, este paso que hemos estado hablando de la Tevilá. Y especialmente ahí nosotros poder
buscar delante del Eterno este nombre hebreo que es con el que el Eterno nos va a usar en su ministerio. Entonces, esta explicación, esta enseñanza que hay con respecto a que cuando completemos nuestros años en esta tierra, hay con respecto a que cuando completemos nuestros años en esta tierra y ya nos enfrentemos al juicio celestial, se le preguntará eso a usted, se me preguntará esto a mí, ¿cuál es su nombre? Y la otra pregunta será, ¿le hiciste honor a tu nombre? Y la otra pregunta será, ¿le hiciste honor a tu nombre? Tú sabías el significado. ¿Le hiciste honor a tu nombre? Porque es terrible que cuando el Eterno nos da este nombre y nosotros ahora comencemos a manchar, fue puesto por nuestros padres. ¿Qué va a responder cuando el Eterno le diga eso? ¿Cuál es tu nombre? Ah, bueno, Padre, dame un nombre que de verdad tenga una historia, dame un nombre que me dé un potencial espiritual, así como también, pues, yo pueda responder. Recuerda que yo les comentaba, yo tuve esa experiencia cuando se me dio el nombre también, pero fue a través de eso, como de un éxtasis. O sea, yo creo que estaba despierto, pero no estaba dormido. Y también este malaj se acercó y me dijo eso. ¿Cuál es su nombre? Ahora, ese nombre nunca me podré igualar, tal vez a Moshe, aunque la palabra dice que entre los nacidos de mujer nadie se había levantado como Johanán el Inmersor, pero en el reino el más pequeño es mayor que Johanán, porque los nombres tienen todo este potencial también. ¿Quién fue el primero en llamar a algo o a alguien por su nombre? La Torah deja claro que no fue otro sino Elohim, Elohim mismo. Y Elohim utilizó Elohim mismo. Y Elohim utilizó los nombres no solo para identificar, sino que los utilizó para crear. Todo lo que el Eterno creó y lo creó con un nombre. Aún las miles de estrellas que Él creó, dice que aún las miles de estrellas que Él creó, dice que todas tienen su propio nombre. Cuando usted ve las Masorot, que es el estudio que hay junto con el calendario del Eterno, ahí usted ve que todas las estrellas tienen un nombre y esto es algo impresionante. El primero llamar a algo o a alguien por su nombre, como vemos en la Torah, fue nuestro mismo creador, nuestro Elohim. Cuando la Torah dice, por ejemplo, Elohim creó, o Bara Elohim, Elohim creó, no sugiere que él realmente realizó una labor. Las palabras que describían el objeto hicieron que éste comenzara a existir. Elohim dijo, haya luz. La palabra de Elohim, luz, luz es su nombre. Y cuando nuestro Padre dijo que haya luz, ¿cuál fue la consecuencia? Hubo luz. Y esto pasa en el día. No había sol, no había luna, no había estrella. Eso que se creó en el cuarto día. Pero nuestro Padre, su palabra, cuando Él nombra cada cosa, viene a la existencia. Nuestro Padre simplemente nombró las cosas y nuestro Padre simplemente nombró las cosas y las mismas letras de estos nombres moldearon la estructura atómica de esas cosas que luego llegaron a la existencia. Los nombres no son solo una forma conveniente de diferenciar objetos. Los nombres no son solo una forma conveniente de diferenciar objetos. Los nombres son responsables por las diferencias que existen entre todas las cosas creadas en este universo. Los nombres existen antes. Los nombres existen antes de las cosas, que luego serían identificadas con estos nombres. Los nombres no son la descendencia, sino los padres de todo lo que hay en el universo.
los nombres. Primero, libreta de creación con nombres por todo lado y luego le da realidad a todas esas palabras. Las cosas son como son llamadas, o en palabras más simples, las cosas son lo que son por el nombre que recibieron. Shakespeare, de que una rosa con otro nombre no dejaría de esparcir su aroma. Entonces, cuando Abraham llegó a la comprensión del monoteísmo, que fue la fe hebrea que fue transmitida por nuestro padre de una cultura politeísta, el mundo prácticamente después de que fue creado, cuando nosotros vemos en el libro de Bereshit, dice que en los días que nació Enosh, es ahí casi en el momento de la creación que el hombre comenzó a adorar todo. Es ahí casi en el momento de la creación que el hombre comenzó a adorar todo tipo de seres, como está registrado por Shaul, que cambiaron la cabot del Eterno, cambiaron la gloria del Eterno, eh, por cosas corruptibles, porque eso fue lo que pasó al Eterno. Por cosas corruptibles, porque eso fue lo que pasó al comienzo de la creación. O sea, la idolatría prácticamente entró casi al mismo tiempo que la creación. Y nosotros sabemos que el padre de Abraham era también idólatra. Él adoraba infinidad de figuras, de dioses. Y cuando usted lee el libro de Jasher, ahí encuentra esta historia de la idolatría del padre de Abraham. Y el padre de Abraham. Y en la historia judía y aún en el libro de Jasher, hay una historia que Abraham en una ocasión quería deshacerse de todos esos ídolos de su padre y él les quebró la cabeza a todos, los destruyó comida frente a cada ídolo, pero ya con la cabeza quebrada. Cuando el papá llegó, le dice a Abraham, ¿qué pasó aquí? Abraham dijo, no sé, les serví una comida y ellos se pusieron a pelear ahí por la comida y entre ellos mismos se destruyeron. Y el papá, estos ídolos no pueden pelear, no pueden comer, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Pero Abraham había creado esa historia, era para hacerlo caer en la cuenta de su error en cuanto a la idolatría. Y todas estas experiencias es que llevan a Abraham a la comprensión del único monoteísta, y esa es la emuná que hemos heredado. Es lo que dice el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai es uno y único. Toda la escritura nos habla de un único Elohim. La Torá nos habla de un único Elohim. Los profetas nos hablan de un único, que ahora él se hace hombre. Entonces, Abraham, a través de muchas experiencias, él comprendió que nuestro creador es uno. Y cuando él comprende todo esto, su nombre tuvo que ser cambiado. Y lo que el Eterno le dice, su nombre no será más Abraham, así era como él se llamaba, Abraham, sino que desde esta hora serás llamado Abraham, que fue el nombre que le dio el Eterno, el nuevo nombre de nuestro padre Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones, de nuestro padre Abraham. Porque yo te haré padre de multitud de naciones. Esto es lo que registra Bereshit 17:5. Este cambio de identidad requirió un cambio de identificación. Él en medio de toda esa idolatría, un cambio de identificación. Él en medio de toda esa idolatría pudo identificar al único Elohim verdadero. Es lo que nos está pasando a todos nosotros en esta restauración de las raíces hebreas. Poder comprender a nuestro único Elohim verdadero. Luego, cuando él comprendió, cuando él identificó al único Elohim verdadero, el Eterno también vino y le cambió su identidad. Y le dice, ahora ya no será tu nombre Abraham, sino Abraham. ¿Por qué? Porque él ahora sería
padre de una multitud de... Él es una de esas naciones. Uno dice, bueno, es que Abraham es eso. Abraham es padre de multitud de naciones. Abraham también es el padre de los árabes. Él es el padre de Israel y él es el padre de muchas naciones gentiles. Solo que en Isaac es llamada de a través de Isaac que viene el Mashiach. Ahora, cuando Jacob, hablando ahora de Jacob, cuando Jacob, cuyo nombre provenía de la raíz de la palabra hebrea Ekev, recuerda Ekev, que significa tobillo, que era tan perfecta, que era tan perfectamente adecuado para alguien cuyo acercamiento a los problemas de la vida fue siempre salir arrancando. Se dio cuenta que tenía que pelear en vez de volar, en vez de salir corriendo, tenía que enfrentar ahora la situación. De salir corriendo, tenía que enfrentar ahora la situación. Y este malaj le informó, ya no será tu nombre Jacob. Primero le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Pero el malaj le dice, bueno, ya no será tu nombre Jacob, sino ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Esto se registra en Bereshit 32:29. Entonces es un cambio drástico de estilo de vida. Un cambio drástico de estilo de vida trae de estilo de vida. Un cambio drástico de estilo de vida trae consigo una nueva identificación personal. Solo esto, mis hermanos, un cambio drástico de vida. Abraham, del mundo de en medio de la idolatría, Abraham, del mundo de en medio de la idolatría, él puede percibir al único creador. Y el único creador viene también y le da una nueva identidad. Con Jacob lo mismo, un cambio drástico del estilo de vida de Jacob. Él siendo Ekev, siendo una persona que siempre se agarraba del tobillo, tramposo, ventajoso, pero ahora está, como dice el Eterno, ya no será, tú no vas a ser como eres. Esto es como el nuevo nacimiento que experimentamos conforme a las profecías de los profetas de Israel. Y como dijo Yeshua mismo, no, es necesario nacer de nuevo. Entonces, si yo estoy sufriendo drástico en mi vida, en mi estilo de vida, yo ya no quiero ser el mismo, no quiero saber nada de mí, quiero un nuevo comienzo, pues esto también trae una nueva descripción personal, trae un nuevo nombre que el Eterno nos da para este nuevo caminar, en este nuevo. Cuando los hijos de Israel fueron redimidos de Misraim, el Midrash dice que fue un mérito, en mérito de tres cosas que Elohim notó su sufrimiento y perfectos en muchos aspectos, pero por sobre sus pecados estaba el hecho de que ellos no cambiaron sus nombres, no cambiaron sus lenguajes, no cambiaron sus vestimentas. Primero y ante todo, ellos mantuvieron unas verdaderas al no cambiar sus nombres. Ellos salieron de Misraim, pero salieron con sus mismos nombres. Si una persona está críticamente enferma, la ley judía está críticamente enferma, una enfermedad ya final. La ley judía sugieren un poderoso último recurso. Vamos a hacer el último intento. ¿Sabe qué sugieren ellos? Cambiar el nombre. Intento. ¿Sabe qué sugieren ellos? Cambiar el nombre. Pero ya se está muriendo. Bueno, cambia el nombre del individuo para alterar el decreto divino.
y añadir el nombre Jaim. El nombre Jaim. El nombre Jaim. En hebreo, este término Jaim significa vida. En nuestra costumbre como pueblo, nombrar a los niños a partir de personas cuyos nombres queremos rememorar, vincular a un recién nacido con una persona del pasado, es conectar dos almas en un inseparable lazo de vida. Por eso es tan importante y por eso en la cultura hebrea, mis hermanos, en la cultura, esto es de crucial importancia. Y es algo maravilloso lo que hace el Eterno cuando, por ejemplo, esta persona que está a punto de morir y lo que hacen en última instancia es cambiar del nombre, sabe que va a padecer tales enfermedades. Ahora, hay muchas personas que han recibido este nombre de parte del Eterno, el nombre nuevo, y no saben lo que el Eterno les ha dado. Les ha entregado un libro nuevo que hay que escribir y reescribir. Esto es muy importante, mis hermanos, cuando nacen nuestros pequeños, cuando nacen nuestros hijos, debemos buscar para ellos nombres que sabemos que los van a bendecir. Nosotros con mi esposa tuvimos 4 hijos, van a bendecir. Nosotros con mi esposa tuvimos 4 hijos y 2 hijas, 2 hijos. Hermano, esto fue una lucha espiritual en el momento que ellos nacieron, porque orábamos y orábamos, Padre, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre para ellos? Que sea un nombre que te agrade, un nombre que vaya el nombre. ¿Cuál es el nombre para ellos? Que sea un nombre que te agrade, un nombre que vaya a traer bendición para nuestros niños. Lo hicimos así con los 4. Y el Eterno nos dio nombres y sabemos que definitivamente eso fue del Eterno. Y en el pueblo es, mis hermanos, nombrar a los niños a partir de personas que usted admira. Digamos, si usted es un lector de las escrituras, aunque lógicamente la mayoría de los nombres ya no están en hebreo porque los han traducido, digamos, los nombres. Estamos hablando del nombre hebreo, no el nombre traducido ya, no, el nombre hebreo. ¿Qué es lo que significa y cómo y por qué ese significa? Por ejemplo, digamos, Samuel ya es el nombre traducido. Y si usted le pregunta, ¿qué significa Samuel? Es un nombre hebreo. Entonces, en hebreo es Ishmuel, Shmuel o Shemuel, pero normalmente es Shmuel. Y ese Shmuel es de la misma raíz de Shema, de oír. Y él es Elohim. O sea, y él es Elohim. O sea, Shmuel es oído por Elohim, oído por Elohim. Entonces, es costumbre nombrar a las personas por personajes que usted admira en la palabra. Estoy hablando de personajes bíblicos. En la palabra, estoy hablando de personajes bíblicos. O también a partir de nombres de personas que usted quiera rememorar, pero tiene que tener un significado. Y cuando hacemos esto, entonces estamos vinculando a este recién nacido con una persona, estamos vinculando a este recién nacido con una persona del pasado. Y en el pueblo se cree que se conectan estas dos almas en un inseparable lazo de vida. De hecho, la Biblia increíblemente nos vida. De hecho, la Biblia increíblemente nos dice, según su nombre, así es él. Eso está registrado en Primera de Samuel 25:25. Según su nombre, así es él. Los sabios, sí es él. Los sabios de Israel ofrecen incontables ejemplos de conexión entre los nombres de ciertos personajes bíblicos y sus acciones.
siempre dejaremos atrás nuestros nombres como un legado final. Esto, mis hermanos, entonces debe llevarnos a nosotros a valorar, ¿acaso estamos predestinados a vivir nuestras vidas circunscritos por algo que está más allá de nuestro control? ¿Estamos condenados a actuar los roles que nuestros padres nos asignaron cuando éramos infantes? ¿Acaso nuestro libre albedrío? Por supuesto que no. En nuestro pueblo se enfatiza el principio de la libertad de elección. Sin embargo, nuestros nombres son indicadores de nuestro verdadero potencial y predictores de nuestro. Tal vez la gente que, bueno, ya que ese nombre le pusieron sus padres, ya ese nombre será para siempre. No, mis hermanos. En el momento que usted descubre esto, usted puede optar por cambiar nombre, por cambiar el nombre, por recibir ese nombre y hacerse llamar por ese nombre hebreo que el Eterno le está dando, por el poder de estos nombres, el poder que hay en el nombre hebreo. Entonces, no estamos como esclavizados a ese nombre que hemos recibido, ya que el mundo ha hecho y deshecho con eso. Hemos dado tal vez mal testimonio, ha traído, como muchos dicen, mala suerte y la gente no entiende, y muchas veces es el nombre, y por eso es que en la fe hebrea tenemos esta opción de tener la libertad de elegir un nombre para mí, un nombre ya en este caminar, en el Eterno, en nuestro Mashiach, en su pueblo, algo totalmente nuevo. Ya ahí sí lo viejo pasó. Y cuando se utilice, ahí sí lo viejo pasó. Y cuando se utilice, pues también. Aún hay muchos países que todavía permiten, aún si usted lo puede hacer ante notarías, cambiar el nombre desde allá, se puede hacer. Pero si no, nosotros como estamos viniendo al poder. Pero si no, nosotros como estamos viniendo al pueblo del Eterno, pues que con ese nombre se nos llame, con ese nombre se nos identifique y con ese nombre se conozca en el pueblo, en la comunidad, en su quejilá, en su quejilá. Nuestros nombres son los indicadores de nuestro verdadero potencial y predictores de nuestro posible futuro. Por eso hay que pedirle al Eterno que nos dé un nombre. Voy a poder con ese nombre. Bueno, tenemos que aspirar cosas grandes, bendiciones grandes, cuando entendemos el secreto de todos estos nombres. No son nuestros nombres los que nos fuerzan. Se transmite a sí misma de una profunda manera profética. Aquellos que están a cargo de la sagrada tarea de elegir nuestros nombres. Y en este caso usted en mucha oración hay delante del Eterno. Él no. El nombre, mis hermanos, es un mensaje de Elohim directamente a los encargados de elegir nuestros nombres para ayudarnos de esta manera a definir nuestra misión en la tierra. Entonces, usted no le diga tampoco a cualquiera, hermano, ¿qué nombre cree usted? Usted no le diga tampoco a cualquiera, hermano, ¿qué nombre cree usted que yo me deba poner? No, hágalo con personas espirituales. Una persona por lo menos que, hermano, pues no sé, vamos a orar por eso, porque es algo grandioso, es algo maravilloso. Es algo grandioso, es algo maravilloso. Lo que somos, nuestra esencia, cuando usted toma un nombre, eso es usted.
Eso es usted. Y esa esencia interior la va a transmitir de una manera profunda, profética, a aquellos que están a cargo de la sagrada tarea de elegir nuestros nombres. Así que, si bien estamos lejos de ser tal vez como muchos superhombres, superhéroes de las escrituras, pues tenemos que reconocer que siempre dejaremos atrás nuestros nombres como un legado final. Y que esto, mi hermano, a partir de que usted tome este nombre hebreo, pues lo haga usted pensando, bueno, a través de este nombre voy a dejar un legado para la humanidad, un legado para Am Israel, un legado para la familia. Nuestros nombres viven aún después de nosotros. Hagamos todo lo posible para que seamos recordados para bien. Muchos nombres hebreos presentan ligeras variaciones y otros nombres menos comunes no aparecen hoy. El nombre Abba, que significa padre, este nombre adquirió popularidad por primera vez en la época del Talmud, ahí donde se volvió muy popular. Él ha nacido en Babilonia, que se asentó en Israel. O sea, Abba es nuestro padre, él es nuestro Abba, pero este nombre también lo recibió un erudito del siglo IV, porque significa Adán, por ejemplo, Adam, con M al final. Adam fue el primer hombre y Adam viene de Adamá, lo que significa es tierra. Pero cuando usted lee bien, creó cualquier barro que había por ahí, cualquier pantano, no. Adamá es mucho más profundo, porque dice que nuestro padre excavó, él hizo como un hueco profundo para sacar esa tierra que era adecuada para crear al hombre tan perfecto como él lo quería crear. En el libro de Bereshit, Génesis, el verso 2:7 dice: entonces Adonai Elohim formó al hombre, en hebreo es Adán, formó al hombre, excavando. Entonces, no fue cualquier polvo que él excavó, un polvo de calidad, por eso se llama Adam, que viene de esta misma palabra hebrea, Adamá. Él excavó del polvo de Adamá, encontrar un buen material, un buen barro que él había creado justamente para hacer esta obra. Aarón fue el primer Cohen Gadol. Él fue el primer sumo sacerdote, el primer gran sacerdote y hermano de Moisés. Fue conocido por amar la paz, por amar el shalom, por seguir el shalom. Y esta palabra Aarón significa montaña o resplandeciente. Akiva, que es un nombre también bastante conocido en el pueblo. Akiva comparte las mismas letras de Jacob, que significa aquel que sostiene por el talón, Jacob. Y el famoso Rabí Akiva vivió también en los tiempos del Talmud. Él era un pastor de 40 años que no podía siquiera leer el Aleph Bet. Un día se tropezó con una piedra que había sido agujereada por la caída constante de una gota de agua. Y él concluyó: si algo tan suave como el agua es capaz de hacer un agujero en una roca sólida, ¿cuánto más puede hacer la Torá, que es fuego,
una marca imborrable en mi corazón. Estudio de la Torá y se convirtió en el más grande sabio de su generación, con 24,000 estudiantes aprendiendo de él de una sola vez, 24,000 de una sola vez. Alexander, y en la literatura rabínica cuenta que al encontrarse con el gran sacerdote del templo de Jerusalén, Alexander se desmontó y se inclinó ante él. Alexander muy rara vez, si es que alguna vez se inclinaba ante alguien. Alexander explicó que había visto al gran sacerdote en un sueño, lo cual interpretó como un buen presagio. Así, Alexander pacíficamente absorbió la tierra de Israel bajo su creciente imperio. En tributo a él, los sabios decretaron que los niños judíos que nacieran ese año, el 33 antes de la venida, el 333 antes de la venida del Mashiach, debían llamarse Alexander. El 333 antes de la venida del Mashiach, debían llamarse Alexander. Hoy en día se mantiene como un popular nombre judío, es muy popular entre nuestro pueblo. Alon, Alon significa roble. Alon, Alon significa roble. El nombre Alon aparece en el Tanaj como el nieto de Jacob en Primera de Crónicas 4:37. Alon, roble. Roble. Alter, alter significa viejo, pero esto es en Yiddish, que es un dialecto del hebreo. Tradicionalmente, si un niño nacía enfermizo, se le daba el nombre de alter. Eso se le daba el nombre de alter como bendición para que creciera hasta una edad avanzada. Amós es uno de los 12 profetas menores o pequeño profeta, un hombre cargado de sabiduría. Amram fue el padre de Moshe y el líder del pueblo de Israel en la generación que precedió al éxodo de Egipto. Y Amram significa Ariel. Ariel significa león de Elohim en Isaías 29:1. Ariel es otro nombre para Jerusalén, específicamente para el altar del templo sagrado. Lo registra Ezequiel 43:15. Ariel también es, otro nombre es Arie, sin L al final. Arie significa león, mientras que Ariel significa león de Elohim. Arie significa león, el rey de las bestias, o el rey de la selva, el rey de las bestias, El león simboliza a una persona que está al acecho, que se lanza ante la oportunidad de realizar una misbah. Arie es el sobrenombre que se le dio a Yehudá, como una bendición que se le dio a Yehudá, como una bendición para que fuera la tribu de los reyes judíos. Esa profecía está en Bereshit 49:9. Otro nombre es Aryeh, 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 Aryeh. Y Aryeh significa león, el rey de las bestias también. El león simboliza lo mismo, ¿no? A una persona que está al acecho, que se lanza ante la oportunidad de realizar una misbah. Ante la oportunidad de realizar una misbah. Este nombre fue el nombre que se le dio a Yehudá. Se le puede decir Arie o Arie. Arie
o Arie, terminando con Yud Hei, no, Arie. Asher es otro nombre hebreo y Asher significa bendito o afortunado. Asher. Asher es una de las 12 tribus, Asher es una de las 12 tribus, uno de los hijos de Jacob, como se registra en Bereshit 30:13. Abi significa mi padre y es el diminutivo de Abraham 7:5. Avigdor significa el padre de quien estableció los límites. Avigdor, el padre de quien estableció los límites para el pueblo de Israel. En este sentido, Avigdor es mencionado en el Tanaj, en Primera de Crónicas 4:4. Abner significa mi padre es luz. Abner. Y Abner aparece en el Tanaj como el tío del rey Shaul, y de Samuel 14:50. Abraham, que fue el primer patriarca del pueblo de Israel, quien dedicó su vida a enseñarle al mundo sobre Elohim. Abraham era el maestro de la bondad, y Abraham significa padre del maestro de la bondad, y Abraham significa padre de muchas naciones, como ya vimos en Bereshit 17:5. Azriel es el nombre de un malach y significa ayudante de Elohim. Azriel. El nombre ayudante de Elohim, Azriel. El nombre Azriel también aparece en el Tanaj como el padre de un líder de la tribu de Naftalí, en Primera de Crónicas 27:19, y también en Yirmiyahu 36:26. Azriel, ayudante de Elohim. 36:26. Azriel, ayudante de Elohim. Baraj significa relámpago. Baraj aparece en el Tanaj como el esposo de la gran profeta Débora, en Jueces capítulo 4. Baraj, en Jueces capítulo 4. Baraj, relámpago. Baruch significa bendito. El nombre Baruch aparece en el Tanaj como asistente del profeta Yirmiyahu. Prácticamente él era el que escribía, ¿no? Baruch era el asistente, el escriba del profeta Yirmiyahu, en el capítulo 32 de Yirmiyahu, de Jeremías. Ben Sion significa hijo de Sión, o hijo de la excelencia. El nombre Ben Sion aparece en el Talmud en Iduyot 8:7. Ben Sion, hijo de Sión, hijo de la excelencia. Benjamín significa hijo de mi mano derecha y connota fuerza. Benjamín es una de las 12 tribus de Israel, el hijo menor de Jacob, el último hijo. Bereshit 35:18. Berel es un nombre para el nombre hebreo Dov, oso. Betzalel significa la sombra de Elohim. Betzalel aparece en la Torá como el constructor del Mishkan, como el constructor del tabernáculo. Volaron por el desierto, en Shemot 31:2. Boaz significa rapidez, agilidad. Boaz aparece en el Tanaj como el esposo de Ruth y el bisabuelo del rey David, en Ruth 2:1. Significa como un corazón. Caleb. Este nombre aparece en la Torá como uno de los 12 espías que fueron enviados a explorar
la tierra de Israel. En Números 13:6. Caleb fue el esposo de Miriam, como un corazón muy amoroso, como un corazón, como un buen corazón, ¿no? Carmi significa mi viñedo. El nombre Carmi también aparece en la Torá, como el nieto de Jacob. Es un nombre masculino, ¿no? Es el nieto de Jacob, el nieto de Jacob, en Bereshit 46:9. Dan significa juicio, y Dan aparece en la Torá como una de las 12 tribus, el quinto hijo de Jacob, en Bereshit 36. Daniel significa Elohim, Bereshit 36. Daniel significa Elohim es mi juez, connotando la armonía entre la compasión de Elohim y su justicia. Daniel sirvió en la corte de 4 reyes y fue salvado tanto del foso de los leones, y fue salvado tanto del foso de los leones como del horno de fuego, como está registrado en el libro bíblico de Daniel. David, el rey judío de Israel. David significa amado, amado. David de Israel y el rey conforme al corazón del Eterno. Y es el ancestro de todos los reyes futuros, incluido el Mashiach, como se registra en 1 Samuel 17:12. Dorón de regalo. Dov, Dov significa oso, como lo vimos anteriormente. Y aparece en el Tanaj como una referencia a la astucia y a la fuerza en Lamentaciones 3:10. Ehud también es uno de los jueces de Israel en Jueces 3:15. Eitan significa que fluye fuertemente. Aparece en Devarim 21:4. El nombre Eitan aparece en el Tanaj como el hijo de Yehudá, en Primera de Crónicas 2:6. Como el hijo de Yehudá, en Primera de Crónicas 2:6. El Midrash dice que Eitan también es un sobrenombre para Abraham, el primer patriarca del pueblo de Israel. El Lazar significa ayudante de Elohim. Eleazar, Elazar. El nombre Elazar aparece en la Torah como el hijo de Aarón también, el sumo sacerdote, Elazar, en Shemot 6:23. En Shemot 6:23. El Hanán significa Elohim tiene gracia. Elohim tiene gracia. El nombre El Hanán aparece en el Tanaj como un guerrero del ejército del rey David, quien en 2 de Samuel 21:19. El Dad significa amado de Elohim. El nombre Eldad aparece en la Torá como un judío que profetizaba en los tiempos de Moshe, en Números 11:26. Elí, y Elí aparece en el Tanaj como el sumo sacerdote y el último de los jueces en los tiempos de Samuel, en 1 de Samuel capítulo 1. Eliezer significa mi Elohim ha ayudado. Y Eliezer aparece en la Torá como el siervo, Bereshit 15:2, y también como el hijo de Moshe, en Shemot 18:4. Elimelech significa mi Elohim es rey, Elimelech. Y Elimelech aparece en el Tanaj como el esposo de Naomi. Aparece en el Tanaj como el esposo de Naomi, en Rut 1:2. Elisha significa Elohim ayudará, Elohim salvará, Elisha. Elohim escuchará nuestras plegarias. Elohim escuchará nuestras plegarias. Elisha aparece en el Tanaj como un profeta. Él es el profeta Eliseo, traducido al español, Eliseo, quien fue el mayor discípulo del profeta Eliyahu.
Eso aparece en Segunda de Reyes. Elisha. Eso aparece en Segunda de Reyes. Elisha. Eliyahu. Eliyahu significa hacia Elohim. Hacia Elohim. Y Eliyahu aparece en el Tanaj como un profeta que ascendió vivo, profeta, que ascendió vivo al cielo y que visita al pueblo de Israel en cada circuncisión y en cada hacer de Pesaj, como lo registra el libro de Reyes. Eliyahu hacia Elohim. De Reyes. Eliyahu hacia Elohim. Eliakim. Eliakim significa mi Elohim establecerá. Eliakim aparece en el Tanaj como el gerente del palacio del rey en Segunda de Reyes 18:18. Emanuel significa Elohim está con nosotros. Emanuel aparece en el Tanaj como un salvador judío o como el salvador judío en Isaías 7:14. Y también se refiere a la tribu de Judá en Isaías 8:8. La Emanuel, Elohim, Elohim mismo está con nosotros. Efraín, Efraín significa fructífero. Efraín aparece en la Torá como el segundo hijo de Joseph y nieto de Jacob en Bereshit 41:52. Fructífero significa Elohim fortalecerá. Y Ezequiel era un profeta que fue llevado cautivo a Babilonia. Y Ezequiel pronosticó la reconstrucción de Jerusalén, lo que se documenta en el libro bíblico que lleva su nombre, Ezequiel. Eso ocurrió en el mesiánico, antes de venir al Mashiach. Ezra significa ayudante. Ezra lideró el retorno de los judíos del exilio de Babilonia y encabezó la reconstrucción del templo, como está registrado en el reconstrucción del templo, como está registrado en el libro bíblico de Ezra. Faibel significa lactante en Yiddish. Recuerden que este es un dialecto del hebreo. Faibel también dialecto del hebreo. Faibel también tiene la connotación de luz, de vela. Faibish significa lactante también en Yiddish. Es casi igual que Faibel. Tiene también el significado, la connotación de luz, de vela. Tiene el significado, la connotación de luz, de vela. Fishel significa pez en Yiddish. Fishel regularmente se asocia con el nombre Efraín, porque Efraín recibió la bendición bíblica de ser fructífero como los peces. Eso está registrado en Bereshit 48:16. El Malach que me redime de todo mal bendiga a estos jóvenes y que sea declarado sobre, redime de todo mal bendiga a estos jóvenes y que sea declarado sobre ellos mi nombre y los nombres de mis antepasados, Abraham, Isaac, y que proliferen abundantemente como peces al seno de la tierra. Este es uno de los versos que usted no lo va a encontrar en las versiones. Fue mal traducido. Fishel, por eso era que el Mashiach siempre hablaba de multitudes de peces. Él le gustaba la pesca porque estaba hablando de Efraín. Efraín de día como peces al seno de la tierra. Ese, mis hermanos, es nuestro llamado, multiplicarnos abundantemente como peces en el seno de la tierra. En toda la tierra, mis hermanos, que seamos estos multiplicadores como peces, multiplicar la palabra del Eterno, llevar la palabra del Eterno. Ese es Fishel, significa pez, pero regularmente se asocia con Efraín por esta bendición de Bereshit 48:16. Gabriel
con B o con V. Gabriel significa Elohim. Gabriel significa Elohim es mi fuerza. Gabriel aparece en el Tanakh como el Malach que predijo el nacimiento de Yitzhak en Bereshit 18:10, que volcó a Sedom en Bereshit 19 y que se le apareció a Sedom en Bereshit 19 y que se le apareció a Daniel en Daniel 8:6. Tradicionalmente, este Malach se sitúa a nuestro lado izquierdo mientras dormimos de noche. Es lo que dice la tradición. Gabriel significa Elohim es mi fuerza. Gad, tradición. Gabriel significa Elohim es mi fuerza. Gad, Gad significa buena suerte. Y Gad aparece en la Torah como una de las 12 tribus de Israel, hijo de Jacob, en Bereshit 30:11. Gamliel significa Elohim es mi recompensa. Y Gamaliel o Gamliel aparece en la Torah como líder de la tribu de Menashe, en Números 1:10. Y en los tiempos del Talmud como un reverenciado líder judío. Gedalia, Elohim es grandioso, y Gedalia aparece en el Tanakh como un líder judío que fue asesinado trágicamente. Se registra en Segunda de Reyes 25:22. También en Yirmiyahu, Jeremías capítulo. Gershom significa extranjero. Y Gershom aparece en la Torah como el hijo de Moshe, en Shemot 2:22. Gershon con M extranjero y con N al final aparece en la Torah como el hijo de Leví en Bereshit 46:11. Gidón significa guerrero poderoso. Gidón aparece en el Tanakh como uno de los jueces de Israel y como un héroe de guerra quien luchó contra los midianitas. Gil significa alegría. En hebreo es alegría. Hagai o Hagai significa mi festividad. Hagai fue uno de los 12 profetas menores del Tanaj. Hagai, y antes de su nombre aparece en la Torah como nieto de Jacob, en Bereshit 46:16. Hershel significa siervo en Yiddish. El nombre es generalmente asociado con el bíblico Naphtali, quien es comparado con un siervo bíblico. Naphtali, quien es comparado con un siervo veloz. Hershel. Ezequiel significa Elohim es mi fuerza. Y Ezequiel aparece en el Tanakh como un rey justo de Israel. Un rey justo de Israel en Segunda de Reyes, capítulo 19:20. Hillel significa alabanza. Hillel aparece en el Tanakh como el padre de un líder judío, como aparece en Jueces 12:13. Hillel también es conocido en el Talmud como uno de los sabios rabínicos más grandes. Y es el nombre también para Lucas, para Luca, Hillel, que significa alabanza. Irsh significa también siervo en Yiddish, que aparece como Hershel, Hirsch, y se asocia también con el nombre bíblico de Naphtali. Igal significa él redimirá. Igal aparece en la Torah como uno de los 12 espías que fueron a Israel. Igal. Números 13:7. Immanuel o Emmanuel. Immanuel significa Elohim está con nosotros. Elohim está con nosotros, Elohim es con nosotros. Recuerde que esta palabra Immanuel son dos palabras hebreas. Amán es reunión y el Elohim.
El Mashiach es eso, es la reunión de Elohim, es Elohim con nosotros. Y aparece en el Tanakh como Eros. Y aparece en el Tanakh como el Salvador judío, profetizado en Isaías 7:14. También se refiere a la tribu de Yehudá. Y la tradición dice que el Mashiach será llamado Immanuel. Ese es uno de los nombres de nuestro Mashiach, Elohim con nosotros. Yom Tov significa festividad. Isaac, en hebreo es Itzhak, significa él reirá, en Bereshit 21:6. Itzhak aparece en la Torá como el segundo de los tres patriarcas, quien fue atado en el altar en el monte Moriah, en Bereshit capítulo 22. Atado en el altar en el monte Moriah, en Bereshit capítulo 22. En la tradición, el nombre Itzhak indica la habilidad de trascender y controlar el mundo físico. Isaías físico. Isaías en hebreo significa Elohim es mi salvación. Isaías. Adonai, Elohim es mi salvación. Isaías fue un profeta o Isaíahu fue un profeta o Isaíahu fue un profeta durante la época del primer templo en Jerusalén, en el siglo octavo antes de la era mesiánica, Isaíahu, como está documentado en el libro de Isaías. Alguien me preguntó un asuntico aquí, por ejemplo, ¿por qué algunos dicen, por ejemplo, en el Brit Hadashah, por qué algunos dicen Matitiyahu y por qué otros dicen Matitiyah? Así, algunos dicen Isaíahu y otros dicen Isaíah. ¿Por qué? Porque hay veces que lo decimos en hebreo, otras veces lo decimos en arameo. Por ejemplo, Matitiyah aparece Matitiyahu o Matitiyah. Depende de si usted lo dice en hebreo o en arameo. Entonces los nombres se oyen casi iguales, lo mismo que aquí en Isaías o Isaíahu. Es sencillamente porque está en cualquiera de los dos idiomas, ¿no? Isahar y compensa. Isahar aparece en la Torá como también una de las tribus de Israel, el hijo de Jacob y Lea en Bereshit 30:18. Israel significa luchó con Elohim, no, luchó junto con Elohim. Israel aparece en la Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, en Bereshit 32:28. Ishur es el sobrenombre en Yiddish de Israel. Ishur, esto es en Yiddish. Yiddish es un dialecto del hebreo. Significa isla de palmas. Y Tamar aparece en la Torá como el hijo más pequeño de Aarón, en Shemot 6:23. Itzhak, como les dije, él reirá. Es el nombre de nuestro patriarca. 13 con Dina, ¿no? En Bereshit 25:26. En la tradición del pueblo Jacob representa completitud y armonía. Yaakov también era uno de los nombres de un hijo de, significa mi festividad. También fue uno de los 12 profetas menores de la Torá. Es también uno de los nietos de Jacob en Bereshit 46:16. Jaim significa vida
Y el nombre apareció por primera vez en los escritos judíos durante el siglo XII, como uno de los comentaristas Tosafot del Talmud. La tradición cuenta Tosafot del Talmud. La tradición cuenta que el Mashiach sería llamado Jaim. Jaim. Él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y Jaim, la vida. Él es la vida por excelencia. Y es el nombre que, la vida por excelencia. Y es el nombre que, según la tradición, se le pone también a una persona que está muy enferma, muy grave, eh, y se le agrega al nombre la palabra Jaim. Por ejemplo, se le agrega al nombre la palabra Jaim. Por ejemplo, Jacob Jaim, Jacob Jaim. Jaim es vida, ¿no? Y Yeshua es vida. Hanan, Hanan significa él tenía gracia. Hanan significa él tenía gracia. Y el nombre Hanán aparece en el Tanaj como un líder de la tribu de Benjamín, en Primera de Crónicas 8:23. Hananel, Hananel significa Elohim es compasivo. Hananel. El nombre aparece en Hananel. El nombre aparece en el Tanaj, donde se hace referencia a la torre de Hananel, en Yirmiyahu 31:37. Hananía significa Elohim otorga gracia o Adonai otorga gracia. Ana aparece en el Tanaj como uno de los profetas. O Ananías, conocido como Ananías. Esto también aparece en Jeremías 28:1. Anoch significa educación o dedicado. Y el nombre en Bereshit 4:17 y 5:18. Hizkiyahu significa Elohim es mi fuerza. Y aparece en el Tanaj como un rey justo de Israel. En Segunda de Reyes capítulo 19:20. Yirmiyahu, Jeremías. Yirmiyahu significa Elohim elevará. Elohim elevará. Y este profeta Yirmiyahu fue un profeta que advirtió sobre la destrucción de Jerusalén, como está documentado en el libro bíblico de Yirmiyahu. Joel en español, Joel significa Elohim está dispuesto. Elohim está dispuesto. Joel aparece en el Tanaj como uno de los dispuestos. Elohim está dispuesto. Joel aparece en el Tanaj como uno de los 12 profetas menores. Jonatán significa regalo de Elohim. Y Jonatán aparece en la Torah como el hijo del rey Shaul, regalo de Elohim. Y el mejor amigo del rey David. Primera de Samuel capítulo 18 y 20. Yehoshua, traducido al español como Josué. Yehoshua significa Elohim es salvación. Por eso este es otro de los nombres del Mashiach. O Yeshua, porque es, y Yeshua es la contracción del nombre Yehoshua. Muchos dicen Yehoshua. Significa igual que Yeshua, Elohim es salvación, o Adonai es salvación, Yehoshua. Y Yehoshua aparece en el líder del pueblo de Israel después de la muerte de Moshe, en Devarim 31. Y Yehoshua conquistó la tierra de Israel de manos de los cananitas, como está documentado en el libro de Yehoshua. Caleb, como ya vimos, Caleb, que significa como un corazón, Calmán es un diminutivo de Calonimos. Es un nombre húngaro que significa piadoso. Calmán.
Lazer, Lazer es el sobrenombre de Eliezer. Lazer significa mi Elohim ha ayudado. Y Eliezer aparece en la Torá como sirviente de Abraham, en Bereshit 15:2. También como uno de los hijos de Moshe, Eliezer. El sobrenombre es Lazer. Leiv. Leiv significa león en Yiddish, león. Y el león es un símbolo de Yehuda, también del Mashiach, la tribu de el reinado. Leví significa uno que acompaña o atiende y alude al rol de los levitas como sirvientes del templo sagrado. Leví aparece en la Torá como una de las 34. Lior significa yo tengo luz, yo tengo luz. Malkiel significa Elohim es mi rey. Malkiel aparece en la Torá como nieto de Asher. En Bereshit, Manoach significa lugar de descanso. Manoach aparece en el Tanaj como padre de Sansón, en Jueces 13:2. Matitiyahu significa regalo de Elohim. Matitiyahu es una figura clave en la historia de Hanukkah, líder de los macabeos. Matitiyahu tiene el mismo valor numérico, 861, de Beit HaMikdash, el templo sagrado. También es uno de los discípulos del Mashiach, de los Talmidim, emisarios, Sheliach del Mashiach. Matitiyahu, regalo de Medad significa amigo. Medad aparece en la Torá como líder y profeta en los tiempos de Moshe, en Números 11:26. Meir significa quien da luz. Rabí Meir aparece en el Talmud como un gran sabio del siglo II. Da luz. Menahem significa consolador. Menahem aparece en el Tanaj como un rey judío en Segunda de Reyes 15:14. La tradición cuenta que el Mashiach sería llamado también Menahem, consolador. Sería llamado también Menahem, consolador. Menashe significa provocar el olvido. Menashe aparece en la Torá como hijo de Yosef en Bereshit 41:51. Mendel es una variante en Yiddish de Menashe, que significa consolador. Meshulam significa pagado. Mija significa quien iguala a Elohim. Mija aparece en el Tanaj como uno de los 12 profetas menores. Mijael significa quien iguala a Elohim. Mijael aparece en la Torá como un miembro de la tribu de Asher. En Números 13:3. Mijael es también un malaj, un mensajero de Elohim, quien tiene la misión de actuar como abogado defensor del pueblo de Israel. Mijael se ubica a nuestro lado derecho cuando dormimos del pueblo de Israel. Mijael se ubica a nuestro lado derecho cuando dormimos de noche. El lado derecho está siempre asociado con piedad y bondad. Mordejai significa guerrero. Mordejai aparece en el Tanaj como un profeta y como el tío de la reina Esther, quien salvó a los judíos en la historia de Purim, del plan genocida de Amán. Moshe fue el profeta más grande que existió en el éxodo de Egipto y en la entrega de la Torá en el monte de Sinaí. Moshe significa sacado del agua en Shemot 2:10, ya que en un sentido más profundo, el destino de Moshe era sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Nagman significa comodidad.
Y Nachman aparece en el Talmud como un gran sabio que vivió en Babilonia. Rabí Nachman tiene el mismo valor numérico 148 de Netzach, eternidad. Naxón significa adivino. Naxón aparece en la Torá como el hermano político de Aarón y el príncipe de la tribu de Yehudá. Naxón fue el primer judío en entrar al mar antes de que se partiera. Eso lo dice Shemot 6:23. Nahum era. Eso lo dice Shemot 6:23. Nahum significa consuelo. Nahum aparece en el Tanaj como uno de los 12 profetas menores. Naptalí significa luchar. Y Naptalí aparece en la Torah como una de las 12 significa luchar. Y Naptalí aparece en la Torah como una de las 12 tribus de Israel, el sexto hijo de Jacob, en Bereshit 38. Natán significa él dio. Natán aparece en el Tanaj como un profeta contemporáneo del rey David, en 2 de Samuel 5. Nataniel significa regalo de Elohim. Nataniel aparece en la Torá como hermano del rey David, 1 de Crónicas 2:14. Nehemías significa consolado por Elohim. Netanel significa regalo de Elohim. Y Netanel aparece en la Torá como el hermano del rey David, en 1 de Crónicas 2:14. Nisan es el nombre del mes de primavera en hebreo, el primer mes, donde cae cada año la festividad de Pesach. Noach significa tranquilidad, descanso. Bereshit 5:29. Noach aparece en la Torá como el constructor del arca cuya familia sobrevivió a la gran inundación. Nombre para Shabbat en la tradición, el día de descanso y tranquilidad. También, así como Noach es el otro nombre para Shabbat, también en la tradición Shabbat es otro de los nombres del Mashiach. Noam significa otro de los nombres del Mashiach. Noam significa placentero. Obadiah significa sirviente de Elohim. Obadiah aparece en el Tanaj como uno de los 12 profetas menores. Paltiel significa menores. Paltiel significa creado por Elohim. Paltiel aparece en la Torá como un descendiente de la tribu de Isahar, en Números 34:26. Peretz significa estallar o prorrumpir. Peretz aparece como el hijo de Yehudá, en Bereshit 38:29. Pesach significa pasar por encima. Pesach, traducido como Pascua en español. Pesach es el nombre hebreo de la festividad por encima de los hogares del pueblo de Israel durante la plaga de los primogénitos. Pesahía viene de la raíz petach, que significa abertura o puerta. El bíblico Mordejai fue llamado también Pesahía y sabía 70 idiomas. Pesahía también está relacionado con Pesach, cuando el pueblo de Israel puso sangre en los marcos de las puertas durante la plaga de los primogénitos. Pesahía es mencionado también en el Talmud como el encargado de las cajas de recolección para las ofrendas del templo. Pinhas aparece en la Torá como el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, el nieto de Aarón. La valentía de Pinhas detuvo la plaga letal. Nieto de Aarón. La valentía de Pinhas detuvo la plaga letal, por la cual Elohim lo premió con el pacto de paz. En Números capítulo 25. La tradición cuenta que el alma de Pinhas fue el alma que reposó en el profeta Eli. Pinhas se
fue el alma que reposó en el profeta Eliyahu. O sea, que Pinjas es el mismo Eliyahu. Eso dice la tradición. Porque no se sabe de la muerte. La escritura no habla de eso, de la muerte de Pinjas, no habla qué pasó con él, no hay un final. La muerte de Pinjas no habla qué pasó con él, no hay un final. Y por eso piensan que Pinjas es el mismo Eliyahu. Rahamín significa compasión. Rafael significa Elohim sana. Rafael es el malach. Rafael es el malach de la curación, quien visitó a Abraham después de la circuncisión, en Bereshit capítulo 18. Tradicionalmente, Rafael se para detrás nuestro mientras dormimos en la noche. Reubén significa en la noche. Reubén significa he aquí un hijo, y Reubén aparece en la Torah como una de las 12 tribus, el primer hijo de Jacob, Bereshit 29:32. Shmuel significa Elohim, oído por Elohim. Una mujer llamada Hannah oró fervientemente y fue bendecida con un hijo, Shmuel. Shmuel creció y se convirtió en un gran profeta, quien tuvo el honor de ungir a los dos primeros reyes de Israel, Shaul y David, como está registrado en el libro de Shmuel 1 y 2. Significa bendito y feliz en Yiddish. Sender es el diminutivo de Alexander. Este nombre, recuerda que se originó en Alejandro Magno. Set significa la Torah como el hijo de Adán, nacido después de la muerte de Ebel, en Bereshit 5:3. Shabtai es derivado de Shabbat. El nombre Shabtai aparece en el Tanaj como un levita durante los tiempos de Ezra, en Ezra 10:15. Shalom, durante los tiempos de Ezra, en Ezra 10:15. Shalom significa, bueno, tiene como 50 significados. El más popular es paz, que es una forma derivada de Shalom. Aparece en la Torah. Shalom como rey de Israel, segunda de Reyes 15:13. Shalom también es tradicionalmente uno de los nombres de Elohim. Y el Mashiach es el Shar Shalom. Shaul aparece en la Torah como el primer rey de Israel, en Primera de Reyes 9:2. Shaul significa prestado, como prestado por Elohim para la época del primer templo en Jerusalén, año siglo octavo antes del Mashiach, como está documentado en el libro de Isaías. Shimón significa escuchar. Shimón aparece en la Torah como una de las 12 tribus, el segundo hijo de Jacob, en Bereshit 29:33. Aparece en el Tanaj como un juez fuerte y valiente, quien se dejó el pelo largo como Nazir y ganó batallas contra los filisteos, como un nazareno, en Jueces 13:24. Shlomo significa su paz. Salomón, hijo del rey David, y como sucesor del trono a los 12 años de edad. Shlomo construyó el primer templo en Jerusalén y reinó en un tiempo de paz y prosperidad inigualable, como aparece en el primer libro de Reyes. Como aparece en el primer libro de Reyes. Ismariahu significa protección de Elohim. Ismariahu, una de sus variantes, Ismariah, aparece en el Tanaj como uno de los partidarios del rey David. En Primera de Crónicas 12:6. Sneur es un nombre en Yiddish que significa dos luces. Sneur. Esraga
es una palabra también en arameo que aparece en el Talmud, significa luz. También en arameo que aparece en el Talmud, significa luz, vela, zraga. Simha, simha, alegría. Tanhum significa consuelo, Tanhum. El nombre Tanhum aparece en el Talmud como un gran sabio que vivió en Babilonia. En el Talmud como un gran sabio que vivió en Babilonia. Tubía con V o con B. Tubía o Tubía. Significa Elohim es bueno. El nombre Tubía aparece en el Tanaj como alguien que volvió a Israel del exilio de Babilonia. Aparece en el Tanaj como alguien que volvió a Israel del exilio de Babilonia, en Zacarías 6:10. En la tradición Tubía tiene el valor numérico 32 como Lev, corazón. Y es tradicionalmente uno de los nombres de Moshe también, Tubía. Sadok. Sadok significa justicia. Sadok aparece en el Tanaj asistiendo al rey David para detener una rebelión. Segunda de Samuel 15:27. Semá, semaj o semá significa planta. Y Tzema aparece en el Tanaj en la profecía de el Mashiach. Sefanía, Sefanía, protegido por Elohim. Sefanía aparece en el Tanaj como uno de los 12 profetas menores. Sion, Sion significa excelencia. El nombre Sion también aparece docenas de veces en la Torah, Jerusalén. O también al trono, a la Sion celestial. Suriel, Suriel significa Elohim es mi roca. Aparece en la Torah como un líder de la tribu de Leví en Números 3:35. Tzvi, Tzvi, siervo. Tzvi, siervo. El nombre está regularmente asociado a Naphtali, quien es comparado con un siervo veloz en Bereshit 49:21. Uri, Uri significa mi luz. Uri aparece en la Torah como un líder de la tribu de Yehudá en Shemot 31:2. Uri aparece en la Torah como un líder de la tribu de Yehudá en Shemot 31:2. Uriel, Uriel significa Elohim es mi luz. Uriel aparece en el Tanaj como un descendiente de Leví en Primera de Crónicas 6:9. Uziel, Uziel en Primera de Crónicas 6:9. Uziel, Uziel significa Elohim es mi fuerza. Elohim es mi fuerza. Uziel aparece en la Torah como un nieto de Leví en Shemot 6:18. Belbel, Belbel significa lobo en Yiddish, con la tribu de Benjamín, quien es descrito en la Torah como un lobo, es decir, un poderoso e intrépido guerrero. Bereshit 49:27. Yair, Yair significa él brillará. Yair aparece en la Torah como nieto de Yosef en Devarim Esquel, y Ezequiel significa Elohim fortalecerá. Y Ezequiel era un profeta que fue llevado cautivo a Babilonia. Yehiel significa que viva Elohim. Yehiel aparece en el Tanaj como un líder judío durante el Babilonia, en Ezra 8:9. Yedidiyah significa amado por Elohim. Yedidiyah aparece en el Tanaj como el nombre que Elohim eligió para llamar al rey Shlomo. Yedidiyah, eso aparece en 2 de Samuel 12:25. Ya, eso aparece en 2 de Samuel 12:25. Yehudá, Elohim será alabado. Yehudá significa Elohim será alabado. Es la palabra latina para judío. Judío es una palabra latina. Se deriva de una palabra latina. Se deriva de Yehudá. Y Yehudá aparece en la Torah como una de las 12 tribus y es la tribu que fue bendecida con el rol del reinado hasta la venida del Mashiach. Y lógicamente de la misma tribu vendría el Mashiach, como el león de la tribu de Yehudá. El Mashiach, como el león de la tribu de Yehudá. La línea de la realeza del rey David. El rey Shlomo y el Mashiach descienden de Yehudá. El nombre de Yehudá también aparece como un líder en la historia de Hanukkah.
Esto aparece en el libro de los Macabeos. De un rey judío en Yermiyahu 36:26. Isayahu es Elohim es mi salvación. Yeshua en hebreo significa salvador. También salvador. Yeshua significa salvación. Igal. Ahora, con respecto al nombre de Yeshua, es un nombre que es único. Yo no puedo usar ese nombre para mí. Yeshua es a él es único. Igal significa él redimirá. Y Igal aparece en la Torah como uno de los 12 espías que fueron enviados a explorar la tierra de Israel en Números 13:7. Yohanan significa Elohim tiene gracia. Yohanan significa Elohim tiene gracia. Yohanan aparece en el Tanaj como hijo de un rey judío en Segunda de Reyes 25:23 y como oficial del ejército en Yermiyahu 40:13. Yohanan también fue en Yermiyahu 40:13. Yohanan también fue el gran sacerdote durante la historia de Hanukkah, quien lideró a los macabeos en la reconsagración del templo sagrado. También uno de los emisarios de el Mashiach. Yoel, Elohim está dispuesto de los emisarios de el Mashiach. Yoel, Elohim está dispuesto. Iona es paloma. Jonás aparece en el Tanaj como uno de los 12 profetas menores, quien fue tragado vivo por un gran pez. Quien fue tragado vivo por un gran pez. Y Jonatán, regalo de Elohim, el gran amigo del rey David. Y Orán significa Elohim lo levantará. Y Orán aparece en el Tanaj como hijo del rey Shmuel. De un rey, en segunda de como hijo del rey Shmuel. De un rey, en segunda de Samuel 8:10. Yosef significa Elohim aumentará. Yosef aparece en la Torah como uno de los 12 hijos de Jacob, quien fue vendido a la esclavitud y posteriormente fue primer ministro de Faraón de Misraim, de Egipto. Bereshit 30:24. En la tradición, Yosef representa el poder de la unificación, ya que reunió a los 12 hermanos en Misraim. Yubal significa arroyo. Yubal aparece en la Torah en Bereshit 4:21. Shalman es el nombre en Yiddish para Shlomo, para Salomón. Shalman en Yiddish. Aparece en la Torah como el hijo del rey David y sucesor al trono, quien construyó Salomón. Seharía, recordado por Elohim, es uno de los 12 profetas menores. Selig significa bendito o feliz en Yiddish. Seraj significa luz brillante. Seraj aparece en la Torah como hijo de Yehudá, en Bereshit 38:30. Sef significa lobo en hebreo. Él está asociado con la tribu de Benjamín, quien es descrito en la Torah como un lobo, en Bereshit 49:27. Zebulún, Bereshit 49:27. Zebulún significa honrar. Zebulún aparece en la Torah como una de las 12 tribus de Israel. Bereshit 30:29. Zvi 29. Zvi, siervo, está relacionado con Naftali. Estos son algunos de los nombres, mis hermanos, y a través de estos nombres vemos y es la llave para abrir el alma, para abrirnos en los propósitos del Eterno. Que nuestro Padre, mis hermanos, les ayude, los bendiga, los guíe.
para en este caminar que el Eterno nos está llamando, vamos a honrar, mis hermanos, estos nombres, podamos hacer historia con estos nombres y que nuestra alma pueda ser conectada, relacionando casi siempre es con Él. Entonces, mi hermano, mi última recomendación pues sería que usted ore, que usted considere delante del Eterno estos nombres y diga, Padre, yo quiero en este nuevo caminar un nombre hecho en mi casa, dentro de mis muros. Le daré un nombre mejor que el de mis hijos y el de mis hijas. Mis hermanos, que el Eterno me los bendiga y espero ver todos estos nombres después de que hagan su tevilá ahí en los chat, que ya les haya dado este nombre y les haya dado una comisión, un llamamiento, un ministerio, mis hermanos, para ser poderosos en esta obra de restauración de Am Israel, de lo que Él está haciendo con nosotros. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. שוכן שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים. הוא מגן עלינו מכולם.